Les doy la bienvenida a este cuarto video donde seguimos considerando cómo es la dinámica de la investigación penal preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal Federal. En esta oportunidad vamos a ver cómo se sustancia la acusación que por escrito presentó el Ministerio Público Fiscal y que analizamos en el video anterior. Esa sustanciación de la acusación lo que busca es que esa presentación por escrito de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal tenga por finalidad no ser presentada ante el juez. Ese no es el objetivo de esta presentación por escrito. En rigor, el juez no debería, en principio, acceder a este escrito de acusación, aunque debo aclarar que en la jurisdicción de Salta y Jujuy, la Cámara de Apelaciones Federal sacó una acordada por el cual sí solicita a la oficina judicial que cuando fija la audiencia de control de acusación para que uno de los jueces de la Cámara actúe como juez de revisión, controlando, dirigiendo esa audiencia, le envíen la acusación por escrito que haga el fiscal y, como vamos a ver también, la que pueda hacer la querella. Pero no es esta la finalidad. La finalidad es justamente que esta acusación por escrito sea presentada al querellante. Y después, desde la oficina judicial, para que tome razón también la defensa. Ese es el objetivo de esta presentación por escrito exigida al Ministerio Público Fiscal. Ahora, una vez que presenta esta acusación, la sustanciación la regula el artículo 276, que bajo el título Comunicación y actividad de la querella, remisión de las actuaciones, en su texto señala que el representante del Ministerio Público Fiscal comunicará la acusación al querellante y lo tendrá que hacer con copia del escrito que la contenga, colocando los elementos de prueba a disposición de aquel para su consulta por el plazo de 5 días. Respecto de los elementos de prueba puestos a disposición, aquellos que mantengan cadena de custodia, debe ser preservada esa cadena de custodia, con lo cual hay que tener cuidado de que esto se haga de esta forma. Y en punto a que se le otorgan 5 días, puede darse la discusión de si esos 5 días podrían ser prorrogables. Obviamente, si es un caso complejo, la verdad es que parece razonable que sea prorrogable. En ese caso, la prórroga la podría dar el Ministerio Público Fiscal, pero también es cierto de que si esto después es cuestionado y la acusación se presentó aún concedida esta prórroga dentro del término de la prórroga, pero vencidos los 5 días, tal vez pueda haber una observación que haga la defensa, la audiencia de control de la acusación, con lo cual parece prudente de que si esta prórroga se otorga, al menos sea homologada por el órgano jurisdiccional para preservar de esta problemática. Lo concreto es que esta acusación del Ministerio Público Fiscal se le comunica al querellante a estos fines. Según la propia norma indica, una primera opción es que el querellante adhiera a la acusación del Ministerio Público Fiscal y la otra opción es que presente una acusación autónoma. Respecto de la primera opción, aparece como una novedad respecto del Código Levene. En el Código Levene, primero contesta a la vista o formula el requerimiento de elevación la querella y después lo hace la Fiscalía. Y no está esta posibilidad de que la querella adhiera a la acusación de la Fiscalía. Es una ventaja, la defensa va a tener que defenderse de una única acusación, 2 contra 1 no parece parejo, pero debemos aclarar que no tiene nada que ver esto con el instituto del querellante autónomo. El querellante adhesivo. El querellante adhesivo es lo opuesto al querellante autónomo. Es un instituto que pregonaba Julio Mayer, pero que no es el que suscribe este Código Federal. Ese querellante adhesivo lo que implica es que solamente puede seguir el querellante en la medida de que lo haga el Ministerio Público Fiscal. Si el Ministerio Público Fiscal se baja, eso arrastra al querellante, por eso es adhesivo. Como vemos en este código, en tanto y en cuanto se le permite presentar una acusación autónoma, y además, si el fiscal pide el sobreseimiento, como vimos en el video de sobreseimiento, la querella puede ir solo acusando, indudablemente estamos ante un querellante conjunto y no un querellante adhesivo. En cuanto a esta acusación autónoma, la norma señala que en ese caso el querellante tiene que cumplir con todos los requisitos exigidos para la acusación del representante del Ministerio Público Fiscal.
Y la pregunta es si deben ser todos, porque incluso para el Ministerio Público Fiscal, en el video anterior, yo hice algunas consideraciones respecto de algunos de esos requisitos, como que por lo menos parece cuestionable que sean exigibles. En primer lugar, aparecía el 274, inciso H, que exige el requerimiento de pena estimado, vinculado esto para la determinación del juez, tribunal o jurado, y allí yo señalé que en tanto y en cuanto en la versión original del código eso tenía un sentido, con la reforma que se hizo y el artículo 55 ya no tiene ningún sentido. Por lo cual ya no debería ser un requisito, pero por supuesto que como sigue estando, también señalé allí que ahora parece que es exigible no solo para el Ministerio Público Fiscal, sino para la querella. En rigor, señalaba que no es necesario cumplirlo, pero lo cierto es que, por lo menos como en la práctica forense de Salta y Jujuy se lo exige, y están en la posibilidad de plantear objeciones formales en el marco de la audiencia de control de la acusación por parte de la defensa, e incluso, como vamos a ver, el juez puede de oficio advertir alguna de estas objeciones formales y exigirnos el saneamiento. Bueno, es mejor cumplirlo de entrada, tanto para el fiscal como para la querella. Por un lado, lo que yo objetaba era que esa determinación de pena, qué impacto va a tener respecto del límite en el momento de dictar sentencia, si este es el límite o si en la audiencia de clausura se podría pedir una pena mayor. Me inclinaba por esta última opción, pero decía que esto es cuestionable. Lo concreto es que hay jurisprudencia de la Cámara Federal que señala que el monto que se estime en este momento no es el vinculante, que el vinculante es el que se hace en el momento del alegato de clausura. Desde esa perspectiva, entonces, no habría problema. Y por el otro lado aparece, según la práctica forense, y como lo explica el fiscal coordinador Villalba en alguna conferencia, el consignar esto en la acusación le da una herramienta de negociación al Ministerio Público Fiscal para ver si acuerda con la defensa un juicio abreviado. En este sentido, si bien ahí aparece una buena herramienta de negociación, lo que tiene como cuestionable es que le muestra al tribunal a la víctima cuánto va a ceder el Ministerio Público Fiscal en una negociación que en forma tradicional se mantenía impectore entre las partes y no era puesta en evidencia ante el tribunal ni tampoco ante la víctima. Pero en fin, hay que cumplir con este requisito para evitar cuestionamientos. El otro requisito es el del 274 inciso E, que también en aquel video lo cuestionaba porque habla de la determinación precisa del daño cuya reparación se reclama. Y en tanto esto solo lo reclama el actor civil, señalaba que este requisito únicamente sería exigible para el querellante que se constituyó en actor civil. Pero claro, otra vez el tema de las objeciones formales hace que sea mejor cumplirlo y mejor que lo cumpla no solo el querellante, que no sea actor civil, sino también el Ministerio Público Fiscal. Daray dice que se debería indicar el monto indemnizatorio. La verdad es que si no hay reclamo por parte del Ministerio Público Fiscal, poco sentido tendría esto. Sí, esa determinación precisa que debe incluir perjuicio, lucro cesante, daño moral y costas. Todo bastante polémico como exigencia para el Ministerio Público Fiscal y un querellante que no ejerce la acción civil. Lo que sí también Daray señala es que el monto que aquí se establezca, al igual que el requerimiento de pena estimado, no es vinculante y en el juicio puede variar. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales se puede presentar esa acusación autónoma que debe ser efectuada también por escrito. Los motivos pueden ser, por ejemplo, que pretenda el querellante una teoría del caso alternativa diferente a la del fiscal, y en ese caso obviamente tuvo que haber habido formalización alternativa, porque si no se violaría el principio de congruencia. Puede ser también que pretenda el querellante una calificación jurídica distinta, o también un monto de pena estimado diferente, remitiendo otra vez al 274H. Otros motivos puede ser que pretenda ampliar
los argumentos que utilizó en su acusación el Ministerio Público Fiscal. Puede ser también que quiera argumentar diferente, de manera distinta a lo que lo hizo el Ministerio Público Fiscal. Puede ser que quiera fundar su acusación y teoría del caso en elementos probatorios diferentes, distintas evidencias, y justamente en base a esto también ofrecer otras pruebas. Todas estas son razones por las cuales, en vez de adherir, puede inclinarse por presentar su acusación autónoma. Lo cierto es que si nos detenemos en el instituto del actor civil, el actor civil va a tener que presentar igual su demanda y allí remitimos al mismo artículo 276 porque continúa diciendo justamente que cuando hay constituido actor civil, ese actor civil debe concretar su demanda en el mismo plazo de 5 días, acompañando las pruebas pertinentes. Esta norma guarda correlato con el 101, que va a decir que el actor civil deberá concretar su demanda y ofrecer la prueba en el plazo de 5 días desde que se le comunique la acusación, pero aquí hay una diferencia, mientras que el 276 habla de acompañar las pruebas, el 101 habla de ofrecer la prueba. Siguiendo con la norma del 276, ese artículo señala que vencido el plazo previsto en el primer párrafo, o sea, los 5 días, y otra vez estará la discusión de si podrá haber 5 días más concedidos como prórroga, aunque la norma no la prevé. La cuestión es que, vencido ese plazo, el representante del Ministerio Público tiene que remitir a la oficina judicial su acusación por escrito y, en su caso, la del querellante junto a la demanda civil. Por supuesto que puede ser que, respecto al querellante, en vez de mandar la autónoma, mande un escrito donde el querellante manifestó la adhesión y también la demanda civil. Y puede ser que ni querellante ni actor civil hayan hecho sus presentaciones. Y en ese caso, si no las hay, lo que sucederá es que habrá un desistimiento tácito. Para la querella, ese desistimiento tácito lo prevé el 86, inciso B, y para el actor civil, expresamente el 102, inciso A. Pasamos a la siguiente norma, el 277, que habla de la citación a la defensa. La cuestión es que, remitida la acusación fiscal a la oficina judicial, con o sin esas otras presentaciones de las otras partes, la oficina judicial, según el 277, tiene que, dentro de las 48 horas de recibida esa acusación, emplazar al acusado y a su defensor por 10 días a los fines del artículo 279, que es para que se presenten a la audiencia de control de la acusación. La cuestión es que también prevé la norma que pueda, en este caso sí, otorgarse una prórroga a la defensa. Dice la norma, si la defensa justificase la necesidad de una prórroga del plazo establecido, la oficina judicial podrá otorgarla hasta por otros 10 días. Aquí se faculta normativamente a la oficina judicial a otorgar esta prórroga, y en la obra de Daray se lo cuestiona esto, señalando que debería ser jurisdiccional esta prórroga. La verdad es que no parece una cuestión que requiera sinceramente que un juez la homologue o la disponga, pero bueno, allí está planteada esta discusión. Si la oficina judicial pudiera concederla, como expresamente dice la norma, creo que también ayuda a pensar en que el Ministerio Público también podría concedérsela al querellante, aunque en la norma no prevé esa posibilidad. E insisto, para que no se le dé por decaído el derecho, o la posibilidad de que se le dé por decaído el derecho a la querella si ejerce esa prórroga concedida, porque finalmente el tribunal, el juez de revisión, no la admitía y entonces se le da por extemporánea la presentación de la acusación. Bueno, sería mejor en todo caso que esa prórroga tenga venia judicial o por lo menos evite estas problemáticas. Siguiendo con la cuestión, el 277 hace pie en qué pasa con el civilmente demandado y allí remite al 104, porque dice que respecto del civilmente demandado rige lo dispuesto en el 104. Allí esta norma va a hablar de la contestación de la demanda, de las excepciones y reconvención que puede ejercer el civilmente demandado. El texto del 104 dice: el civilmente demandado deberá contestar la demanda y ofrecer la prueba dentro de los 10 días desde que aquella le fue comunicada.
En el mismo plazo también le permite oponer excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y también presentar una reconvención de la demanda. Aquí hay una colisión entre esta norma y el 279 inciso G, porque en la audiencia de control de la acusación, dentro de las cuestiones preliminares, le permite esa norma del 279 contestar la demanda. En tanto el 277 remite al 104, parece que prima sobre el 279, pero bueno, ahí hay una colisión entre las normas que debería ser despejada. Más allá de esto, el 104 sí termina diciendo que todos los trámites se van a regir, resulta aplicable el Código Procesal Civil y Comercial, diciendo que los plazos serán todos de 3 días, excepto previstos expresamente como los 10 días que aquí la misma norma del 104 prevé. La realidad es que más allá de estos problemas normativos, que también se presentan con el actor civil, no hay en la praxis cultura de ejercer la acción civil en el proceso penal, con lo cual también esto de la contestación de la demanda no la vamos a ver con ninguna frecuencia. Siguiendo con la sustanciación de la acusación, pasamos al 279, primer párrafo, que va a decir que vencido el plazo del 277, o sea, el otorgado a la defensa, la oficina judicial convocará a las partes y a la víctima, si correspondiere su intervención, a una audiencia a celebrarse dentro de los 10 días siguientes. Esta audiencia a celebrarse es la audiencia de control de la acusación. Y respecto de cuándo corresponde la intervención a la víctima, bueno, podemos remitir al artículo 80, inciso H, que prevé ciertos actos en los cuales debe ser notificada la víctima de esa realización cuando la víctima pidió que se le notificara. En cuanto a esta sustanciación de la acusación, podemos hacer un resumen. Tenemos, por un lado, entonces, que hay una acusación que se presenta por escrito. Esa acusación por escrito del Ministerio Público Fiscal es comunicada para que dentro de los 5 días desde la comunicación actúe el querellante y el actor civil, con esa posibilidad de presentar el querellante una adhesión a la acusación fiscal o una acusación autónoma, para el actor civil respecto de que pueda presentar su demanda. Cuando esto vence, haya o no haya presentaciones, la acusación fiscal y esos escritos eventuales se remiten a la oficina judicial que dentro de las 48 horas va a emplazar a la defensa para que tome conocimiento de las presentaciones que se han hecho por 10 días, con esa posibilidad de 10 días más de prórroga, y vencidos esos términos, lo que tiene que hacer la oficina judicial dentro de los 10 días siguientes es fijar dentro de esos 10 días una audiencia, que es la audiencia de control de la acusación. Esa audiencia de control de la acusación va a tener 2 fases. Una primera que es de cuestiones preliminares, que vamos a ver detenidamente en uno de los videos. Y la otra fase supone verificar que la acusación es viable y que va a ser elevada el caso a juicio. A veces esa verificación se produce dentro de la primera fase, dentro de los planteos preliminares. Y lo más importante de esta segunda fase es que se convierte esta audiencia de una audiencia de preparación del juicio, discutiéndose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas que las partes proponen para ser producidas en el juicio. Aquí no hay prueba todavía, a lo que hay es elementos de prueba, evidencias, que se van a recién materializar y concretar en el juicio oral y público. Como vemos, la defensa, según las normas, no tiene ninguna obligación de hacer ninguna presentación dentro de ese término de emplazamiento. Y en ese sentido recién podría mostrar sus cartas en la audiencia de control de la acusación. Siendo esto así, allí los acusadores se van a desayunar de cuál es la prueba que pretende ser producida en el juicio por la defensa.
y no tiene posibilidades de haberla controlado antes porque no la conocía. Amén de que ahí hay un problema de eficacia para ser muy práctico y eficiente en esa audiencia de control, pudiendo cerrarla en el mismo momento en que se celebra. También hay un problema de si esto no afecta la igualdad de partes, la igualdad de armas. Hay demasiado desbalanceo posiblemente. Pero bueno, tenemos esta norma, la del 278, que es un recurso que podría ser útil para restaurar ese desequilibrio. El 278 habla del ofrecimiento de prueba para el juicio y señala que al ofrecerse la prueba para el juicio, las partes presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes que deben ser convocados al debate y al juicio sobre la pena. Tengamos presente que el juicio está dividido en dos fases, uno que hace a la culpabilidad y cuando es declarado culpable aparece la cesura del juicio donde se discute la determinación judicial de la pena teniendo pruebas ofrecidas para ambas fases por separado. La norma también va a decir que lo que hay que indicar es dónde se encuentra la prueba documental para que los jueces o bien la requieran o bien autoricen a la parte a que la diligencie. En principio, este escrito debería ser presentado en la audiencia y no es exigencia hacerlo antes, por lo menos para la defensa. Obviamente que la prueba ofrecida por los acusadores va a estar en sus propias acusaciones por escrito. Pero nada impide que la defensa, en el término del emplazamiento, en esos 10 días o en esos 10 días más 10 de prórroga, presente este escrito a la oficina judicial, indicando cuál es la prueba que va a ofrecer. Eso le va a permitir a los acusadores conocer esa prueba y en su caso controlarla. Y esto es una buena práctica. Alejandra Liao, en este libro, Audiencias Preliminares, va a marcar que el proceso penal no tiene como fin decir cuál litigante es el mejor, sino intentar arribar a la mejor solución, a la más justa. Y en este sentido dice que esas son las razones por las que se impide que un litigante se muestre como un jugador de póker en el proceso. Esto es, no habla bien, dice Aliao, de que el litigante se guarde las cartas para sorprender a la contraparte. Va a marcar que esto está mal porque justamente es lo contrario a las condiciones de un juego limpio, un juicio justo, limpio, fair play. Y en segundo lugar, porque eso altera la idea de teoría del caso. Si lo que tenemos es que la defensa tiene prueba dirimente que de ser conocida por el Ministerio Público Fiscal o incluso por la querella, harían variar su teoría del caso, de modo tal que ni siquiera prosperaría la acusación. La verdad que mantener la impectore hasta la audiencia de control de acusación, eh, la verdad es que no está bueno porque malversa tiempos de los tribunales y dilata las cuestiones. Obvio que esta buena práctica de que la defensa adelante qué prueba va a pretender que se admita para el juicio debería ser normativamente obligatoria, como sucede en otros códigos, así por ejemplo el código de Neuquén o el código de Tucumán, van a exigir que en ese plazo de emplazamiento se ponga a disposición del fiscal y del creyente esa lista de pruebas, con esta finalidad de que obviamente se garantice igualdad de partes y además se eviten cuartos intermedios en la audiencia que puedan solicitar los acusadores. Cuando son sorprendidos los acusadores, no es ilógico que pretendan, para definir si debe ser admisible o inadmisible esa prueba, poder hacer un control horizontal, por lo que pueden pedir en esa audiencia un cuarto intermedio para que el juez les permita ejercer ese control horizontal, por ejemplo, entrevistando a esos testigos propuestos por la defensa para verificar si deben ser admitidos o no para el juicio. Hasta aquí hemos llegado con este video de cómo se sustancia la acusación del fiscal y cómo se le van sumando estas
otros eslabones a esta cadena para finalmente llegar a la audiencia de control de la acusación. Una audiencia muy trascendente que requiere que la analicemos en varios videos. El primero de ellos va a señalar qué pasa cuando alguna de las partes no asiste, si debe o no ser suspendida la audiencia o cuáles son las consecuencias. Y en segundo lugar vamos a ver cuál es el rol del juez en esa audiencia y cómo es el desarrollo, la dinámica de esa audiencia. Espero verlos en ese video, les agradezco.